tardes, Dios los bendice. Vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy, que como habíamos platicado es el de los frutos de los hijos de Dios, dando continuación al de los principios del reino, porque van concatenados, van hilados. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, mi Dios, en esta hermosa tarde de miércoles, Padre bendito, rogándote, precioso mío, que te magnifiques poderosa, grande y maravillosamente, suplicándote tu amor, tu bendición, tu favor, tu misericordia y tu poder. Te rogamos una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, para que todo lo que tú has determinado, Señor, de acuerdo a estos ministerios para edificación del cuerpo de Cristo, sea hecho como tú lo has mandado. Te quiero agradecer, Señor, muy especialmente en este día, porque nos permites ir avanzando, caminando, y después de tantos meses ya, Padre Santo, de pandemia, nos has guardado, nos has cuidado, tu bendito Espíritu Santo nos ha protegido, y te lo quiero agradecer muy encarecidamente, porque estamos terminando el mes de julio, Padre bendito, y sabemos que en este mes que viene, el mes de agosto, es de nuevos comienzos. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tu amor, tu favor y tu misericordia nos va a guardar, nos va a proteger y nos va a seguir bendiciendo por gracia, no por otra cosa, porque merecedores no somos, pero tú sí eres un Dios amoroso, eres un Dios poderoso, y confiamos en tu gracia por medio de la fe para que seamos protegidos, guardados y cuidados. Dándote gracias siempre, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido, Señor, que este estudio nos permita a todos y cada uno de nosotros seguirnos dándonos cuenta de lo que tenemos que hacer para ti. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a dar inicio y le damos secuencia a esta serie de 3 estudios, en donde 2 de ellos fueron para los principios del reino, y quedamos que íbamos a ver los frutos de los hijos de Dios. Les voy a pedir que vayamos al libro de Juan, capítulo 15, verso 1. El título que tiene la palabra de Dios ahí es Jesús, la vid verdadera. Repito, Juan, capítulo 15, verso 1. Jesús, la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, para llevar más fruto, tenemos que ser limpiados. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto es bien importante, porque muchas veces la gente piensa que se tienen que hacer oraciones de determinados tipos, y sí, a veces sí hay que hacer oraciones de determinados tipos para que la gente sea libre, o lo que se llama liberación. Es real, es correcto, pero yo no veo en la palabra de Dios que las liberaciones que haya hecho el Señor Jesús hayan sido con gritos, patadas, sombrerazos, pellizcos y demás. La palabra que soltaba el Señor liberaba. Si traemos a memoria el encuentro del Señor Jesucristo con el centurión romano, el centurión le fue a pedir que sanara a su siervo, que estaba enfermo, postrado, y el Señor le dijo: yo iré y le sanaré. Y el centurión le dijo: no soy digno de que entres en mi casa. Reconoció la autoridad espiritual y le dijo: solo di la palabra y él será sano. Fue libre en ese momento del azote de esa enfermedad. Ahora, recordemos cuando fue a Gadara y se encuentra con los gadarenos, o con el gadareno, mejor dicho, y entonces resulta ser que el Señor, al ver al endemoniado, literal, el endemoniado, suelta la palabra y el endemoniado es sano. Solo le hizo una pregunta, contestaron los demonios, o la legión más bien, y fue libre este hombre, ¿no? Cuando llegó María de Magdala al Señor, fue libre de 7 espíritus demoníacos. Pero yo no veo que en ninguna de las partes haya habido gritos, sombrerazos, patadas y todo ese tipo de cosas. Pero aquí lo más importante es que les está hablando a los discípulos y les dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, por la palabra de Dios. Entonces, mientras más escuchemos de la palabra, más limpios vamos a ser.
Verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esto nos recalca, por decirlo así, nos confirma, es la palabra correcta, que si permanecemos en Él vamos a ser nuevas criaturas. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay otra versión que dice, si alguno permanece, como inicia esta parte, dice, permaneced en mí, si alguno permanece en la vida con Cristo, nueva criatura va siendo. Las cosas viejas van pasando, todas se van haciendo nuevas, porque es un proceso. Digo, yo no digo que el Señor no lo pueda hacer en un abrir y cerrar de ojos, claro, Él es Dios, Él es todopoderoso, pero hay veces que en determinadas personas es un proceso, y el proceso lleva tiempo, y ese proceso puede servir para crecer, para madurar, para entender muchas cosas y circunstancias, ¿sí? Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es importante que entendamos esto, porque si no estamos tomados de la mano del Señor Jesucristo, no vamos a poder dar fruto. Eso es bien importante. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso es que tenemos que estar en el Señor correctamente. El que en mí no permanece, verso 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. A mí me llama mucho la atención este último verso que estoy leyendo, es el verso 8, por esto, porque dice el 7, pedid lo que queréis y os será hecho. Pero en el 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, si queremos glorificar al Padre, tenemos que dar mucho fruto. ¿Y a qué se refiere esto? A que tenemos que operar y funcionar como Él lo ha mandado, como Él lo ha ordenado. Pero 4 versos después, verso 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, este fruto tiene que tener un sustento fuertemente en uno de los principios que vimos, que es el principio del amor. Es importantísimo. Porque si no hacemos esto, pues estamos deshonrando al Señor, no estamos obedeciendo. Ahora, quiero hacer algunas diferenciaciones antes de entrar en materia, porque es importante que las veamos. Gálatas 5:22, por favor, dice lo siguiente. Repito, Gálatas 5:22 y 23. Mas el fruto del Espíritu, dice el fruto, habla en singular y es del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Del Espíritu de Dios. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nos marca, vamos a contarlos, amor 1, gozo 2, paz 3, paciencia 4, benignidad 5, bondad 6, fe, curiosamente 7, mansedumbre 8, templanza 9. Y curiosamente los dones espirituales también son 9. ¿Por qué? Porque los dones y el fruto del Espíritu van amalgamados. Eso será materia de otro estudio, que probablemente lo demos, no sé si la semana que entra o después, depende de cómo vayamos en esto. Pero el fruto del Espíritu se amalgama con los dones de Dios. ¿Para qué? Para que podamos operar y funcionar. Porque quien no tiene el fruto del Espíritu difícilmente va a funcionar correctamente. No digo que no funcione, sino correctamente, de acuerdo a lo que nos dice este verso 12 que leímos en Juan 15. Dice, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, el fruto es del Espíritu, no de nosotros. Eso nos lo otorga el Señor por recibirle, si es que permanecemos en Él. Luego, hay otra cosa que es importante. Mateo 7,
15 al 19. Hay algo importante aquí que es necesario que veamos, porque cuando nosotros vamos viendo y entendiendo lo que el Señor nos dice, entonces vamos comprendiendo el propósito de Dios en nuestra vida. Y este preámbulo, ¿por qué lo estoy manejando? Para hacer la diferenciación entre el fruto del Espíritu y los frutos de los hijos de Dios. Verso 15 lleva por título: por sus frutos los conoceréis. Dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esta es una ordenanza que da el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que había e iba a haber falsos. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Y sí los hay, pero tenemos que aprender a distinguir entre lo verdadero y lo falso. La Biblia nos dice cuáles son los falsos profetas, cuáles son los falsos apóstoles, los falsos hermanos, los falsos maestros, los falsos pastores. Entonces de todo hay verdaderos y falsos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Satanás es un imitador, y como imitador va a ser a los falsos también. Verso 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, por principio de cuentas, para dar frutos buenos tenemos que ser buenos ante los ojos de Dios. Verso 18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos o frutos buenos. Verso 19: todo aquel que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto nos habla de que tenemos que poner atención, mis amados, porque es algo que a mí me ha llamado mucho la atención a través de los años, que la gente me dice: pero es que es hermano, es que es un siervo, es que es apóstol, es que es profeta, es que es evangelista, es que es pastor, es que es maestro, es que... No, la Biblia nos dice que los tenemos que conocer a través de sus frutos, no a través de sus prédicas, no a través de sus mensajes, no a través de sus peroratas, no a través de sus conferencias, sino de sus frutos. ¿Y cómo puedo yo conocer los frutos de alguien? Observándolo. Si yo no observo una persona, pero sí me estoy comiendo lo que me da esa persona, es un grave problema. Y dicho de paso, hoy por hoy, yo voy a comentar algo. La situación nos ha obligado a estar grabando y estar llevando el mensaje vía internet. Y sé que mucha gente de la que me está oyendo o me escucha no conoce mi vida y no sabe si mi vida es congruente con lo que predico. Pero también nos dice la palabra: tomad lo bueno y desechad lo malo. Las personas que me conocen saben que sí soy congruente lo que hablo con lo que vivo, siempre. Y eso porque no por ellos, sino porque sé que hay alguien que me ve siempre, hay alguien que está cuidando mi vida siempre, hay alguien que sí puede hacer un juicio de valor de mi vida y un juicio real sobre mi vida. Que es un juicio de valor? Es una situación de cómo me comporto, o puede hacer un juicio de una de las conductas, pero también puede hacer un juicio de la totalidad de mi vida, que es Dios. Entonces, si yo no me comporto correctamente fuera del templo o después de la cámara, por decirlo de alguna manera, pues estoy siendo un verdadero hipócrita, un verdadero mentiroso. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con la palabra. El Señor Jesús predicaba y era de una forma, estaba con sus discípulos y era de la misma forma, se presentaba con su Padre y era de la misma forma. Entonces nosotros tenemos que ser congruentes en nuestra vida como hijos de Dios, o las damas como hijas de Dios, haciendo las cosas correctamente, en el lugar correcto, a la hora correcta. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque por sus frutos los conoceréis. Lo voy a poner a mi vida: por mis frutos me conocerán y sabrán quién soy y cómo funciono.
Si usted viene y le platican a mi esposa, por ejemplo, si alguien viniera, no usted, perdón. Si alguien viniera y le platicaba a mi esposa, oiga, es que vimos a su marido fumando, o sea, así, asado, pues mi esposa se reiría. ¿Y saben por qué? Porque me conoce perfectamente, sabe quién soy. ¿Sabe qué? Que vimos a su esposo divagando en esto. Pues se va a reír porque sabe perfectamente quién soy. Me conoce muy bien, aunado a que soy parte de ella misma. En ese entender es como tengo que operar y funcionar correctamente. La gente que lleva años conociéndome y sabe perfectamente que incluso al dormir soy el mismo. Soy un ser humano normal y todo, pero bien cimentado en las cosas de Dios, buscando hacer las cosas correctas delante de Dios, a pesar de lo que diga la gente. Siempre. Y yo digo a pesar de lo que diga la gente, porque mi preocupación siempre será, y ha sido, que me preocupe lo que Dios diga de mí. Y si Dios dice que soy justo ante sus ojos, soy justo. Y si Dios dijera lo contrario, así sería, porque Él es Dios, Él es perfecto. Entonces tenemos que tener muy claro esto para no ser engañados, mis amados. Lucas 6:43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni zarzas se vendimian de las uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón, atención, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Miren, yo he dicho algo que a lo mejor se va a oír raro, pero es una realidad. Si yo quiero saber si debo o no debo recibir algo de alguna persona, por lo que puede destilar espiritualmente y yo no estoy lo correctamente protegido, va a resultar ser que voy a empezar a comer diferentes pastos y alguno de ellos me puede contaminar. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿quiero saber cómo es una persona? Lo escucho. Probablemente cuando nos conozcamos va a hablar bien bonito, se va a comportar muy bien, pero va a haber puntos específicos muy claros en los que yo voy a saber si es real lo que predica o no es real lo que predica. Ejemplo, me platicaron de una persona, un predicador de cierto país, ahí como dijeran en Peter Pan, ¿verdad? El país de nunca jamás, que predica y habla de la palabra de Dios y lleva años, y bueno, y que fue a un restaurante llamado Tops, aquí en Aguascalientes, y que de forma altanera, grosera, petulante, le habló a la mesera para decirle que no estaba lleno su vaso de refresco. Pregunto yo, ¿esa es la conducta de un siervo de Dios? Usted tiene la respuesta, no la tengo yo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, visualicemos y conozcamos la palabra de Dios para poder saber que sí y que no. Eso es importante. Vamos a avanzar en esto. El Señor escogió a sus discípulos y vamos a regresar a Juan 15:16 y Juan 15:17. Cuando el Señor escoge a sus discípulos, los envía de 2 en 2 y les da instrucciones precisas, pero fíjense lo que dicen en el verso 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Otro punto. ¿Cómo puedo yo decir que soy predicador, que soy un siervo, que soy un hijo de Dios? Una simple oveja del rebaño del Señor. Y no amo a mis hermanos, sino que estoy hablando mal de ellos. Voy puntualizando estos detalles. ¿Por qué? Porque no puedo yo pretender tener frutos como hijo de Dios cuando no estoy teniendo la base del amor, cuando no estoy cumpliendo con lo indispensable. ¿A qué voy? Razones básicas. Un niño entra primero de primaria y él quiere estar en sexto al otro año. No se puede. Tiene que ir paso a paso, momento a momento, tiempo a tiempo, porque tiene que cursar el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto para poder llegar a sexto. Pero lo que no debe faltar es el amor. Bueno, ¿y por qué nos habla de esta situación? Porque tenemos que empezar con los frutos básicos que vamos a ir viendo. Ahora, ¿este fruto para quién es o para qué es? Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si yo leo este verso a contrario sensu, como decimos los abogados, o sea, en manera contraria, diría: así también vosotros, hermanos míos, que no habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué le pongo esta negativa? Porque el que no muere a la ley no puede estar en la gracia. Y me dirá alguno: oiga, el Señor no vino a abrogar la ley, porque Él mismo dijo: no he venido para abrogar la ley, sino para que la ley se cumpla. Pero también dijo el Señor: esto es la ley y los profetas, que os améis a su prójimo como a sí mismos. Y cuando nosotros entendemos que esa base del amor es lo que nos debe gobernar, es lo que nos debe guiar, es lo que nos debe llevar, entonces entendemos el por qué Dios dio por amor a su Hijo, para salvarnos a nosotros. La base es eso. Vamos a empezar a ver los frutos de los hijos de Dios. Son 12 los que tenemos aquí. El primero de ellos, el número 1, es fruto de labores. Éxodo 23:15 nos dice lo siguiente: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega de los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas, permítanme un segundito, vamos a leerlo completo. Éxodo 23:16. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Esto es muy importante porque nosotros debemos visualizar y comprender perfectamente esta situación que Dios tiene para nuestra vida, que Dios nos muestra. Y curiosamente nos dice los 2 versos: los frutos de tus labores. Entonces nuestro trabajo tiene que tener fruto. Pero dice el verso 15 en su última parte que ninguno se debe presentar delante de Dios con las manos vacías. Porque si nosotros no llevamos los frutos de nuestras labores delante de Dios, va a resultar ser que no estamos honrando a Dios.
Oiga, pero eso es del Éxodo, ya fueron muchos años, eso fue antes del Señor Jesucristo. Lo entiendo, reitero, dijo el Señor Jesús: no he venido para abrogar la ley, sino para que la ley se cumpla. Ahora, cuando nosotros presentamos al Señor los frutos de nuestras labores, estamos honrando a Dios y estamos honrando nuestro trabajo. Y por ende, al honrar a Dios con nuestro trabajo y al honrar nuestro trabajo, vamos a recibir una bendición especial por ello. Para eso es, para que el Señor bendiga los frutos de nuestras labores. Y curiosamente el verso 16 dice los primeros frutos. Esto se refiere a las primicias, una de las leyes espirituales de las finanzas. ¿Cuáles son esas 5 leyes? Diezmo, ofrenda, primicias, semillas y limosna. Si nosotros cumplimos con esas 5 leyes correctamente, como lo manda la palabra de Dios, yo te garantizo por experiencia personal que jamás vas a necesitar nada, porque Dios será tu proveedor. Dios es bueno y no se queda con nada. Vamos al fruto número 2, o segundo, como le quieras llamar. Fruto o frutos en tiempo. Salmos 1:1, por favor. Dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Será como árbol plantado. ¿Quién? El varón o la mujer que haga esto de los 2 primeros versos: el que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios, y que la medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae, esto es decir, que no tiene pérdida, y que todo lo que hace prosperará. Habla a futuro. Entonces, cuando nosotros operamos en los versos 1 y 2, resulta ser que el Señor nos habla a futuro, que porque vamos a dar un fruto en tiempo correctamente. Yo quiero poner como ejemplo este tiempo que estamos viviendo de pandemia. Yo sé que hay muchas empresas grandes que han quebrado. Un hermano mayor mío, el apóstol Sidney Stern, donde quiera que estés, te bendigo, hermano, nos mandó un mensaje el día de hoy en donde nos dice que quebró Victoria's Secret, quebró Starbucks, Nike está a punto de hacer un despido masivo, y así varias empresas están quebrando y están despidiendo a mucha gente por las circunstancias. Pero si la palabra de Dios dice que no estuve en consejo de malos, que no estuve en camino de pecadores, que no estuve en silla de escarnecedores, que me deleito en la palabra de Dios, que medito de día y de noche, seré como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y sabes por qué? Porque estoy ungido con la presencia del Espíritu Santo en mi vida, porque he sido protegido, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando el ángel de la muerte o el espíritu de la muerte entró en Egipto para matar a los primogénitos, se ungió el dintel de la puerta y los postes, y ahí no entró. Y cuando nosotros estamos ungidos por el Espíritu Santo del Señor, como hijos de Dios, el espíritu de muerte no nos toca, el espíritu de miseria no nos toca. Porque dice la palabra de Dios que muchos años he vivido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso es tan importante operar y funcionar congruentemente en la palabra de Dios, porque cuando nosotros tenemos un cimiento en la palabra de Dios, tenemos la herramienta para decirle: Señor, acuérdate de tu palabra y acuérdate de lo que yo he hecho, y lo he hecho por amor a ti, Señor, por amor a tu siervo, a tu sierva. Señor, cuídame, guárdame y bendíceme.
Yo te puedo decir que hoy el Señor no me ha fallado y no me va a fallar. Por eso es importante que nosotros sepamos que si Dios dijo algo, Él lo hace, Él lo cumple. Ahora bien, hay algo que es bien importante. De acuerdo a esto que acabamos de leer en el libro de los Salmos, si nosotros comprendemos y entendemos que haciendo esto Dios nos va a bendecir, no va a permitir que tengamos pérdidas, porque dice su hoja no cae, y comprendemos que además nos prospera, entonces es importante que empecemos a tener frutos en tiempo, porque de nada sirve hacer lo correcto fuera de tiempo, porque es incorrecto. Por eso hay que hacer lo correcto, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, porque si se varían estos elementos, de nada sirven, mis amados. Vamos al tercero, fruto de sabiduría, o frutos de sabiduría. Les voy a pedir que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versos 9 en adelante. Dice el verso 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, aquí están los primeros frutos otra vez, de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Quiero hacer un paréntesis aquí. El principio que vimos de la honra, recordándolo, nos va a llevar a honrar a Jehová con nuestros bienes. Pero esto es bien subjetivo para mi punto de vista, porque el que nos ha dado los bienes es el mismo Dios. Entonces, ¿cómo no voy a honrar a Dios cuando Dios me ha proveído todo lo que tengo? Claro que lo proveo con mis bienes, con las primicias de todos los frutos. También tengo que entregar primicias. Pero además Dios me da bendición, porque dice: serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto quiere decir que habrá sobreabundancia. Verso 11: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Hay mucha gente a la que no le gusta que lo corrijan. Y yo siempre he dicho que yo prefiero una corrección de mi padre espiritual, de mi mentor, a que me corrija Dios, porque es mucho más fuerte, mucho más fuerte. Ahora, verso 12: porque Jehová al que ama castiga, y como padre al hijo a quien quiere. Verso 13: bienaventurado el varón que halla la sabiduría y que obtiene inteligencia. Esto es bien importante, porque cuando nosotros comprendemos perfectamente que la sabiduría y la inteligencia nos van a sacar adelante en todo, entonces estamos del otro lado. Pero es importante que entendamos lo que dice el capítulo 1 de Proverbios, verso 2: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso es tan importante que tengamos enseñanza, y que nos enseñe el que más sabe, que nos enseñe el que más conoce, para que podamos avanzar, para que podamos caminar. Por eso Pablo fue quien fue, porque se sentó a aprender con Gamaliel en relación a la palabra, y también estuvo pegado al apóstol Pedro y al apóstol Juan, aprendiendo lo espiritual. A pesar de sus de sus 7 años que pasó con Gamaliel, tuvo que tener otros 14 años de preparación con Pedro y con Juan. Esto es importante. Por eso operaba y funcionaba, y por eso es que tenemos en la palabra de Dios la gran mayoría del Nuevo Testamento escrito por él, porque era un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre que conoció perfectamente lo que decía la palabra y lo aplicó. Verso 14 de Proverbios 3, por favor, Proverbios 3:14:
porque su ganancia, habla de la sabiduría y de la inteligencia, es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. El fruto de la sabiduría te va a dar todo, pero lo más maravilloso es que te va a evitar problemas. Eso es lo más maravilloso. Ahora, hay otra situación que es bien importante que nosotros lo entendamos. Todo problema que tiene el ser humano es un problema de sabiduría. ¿Por qué? Pensemos, a mí me duele una muela. Tengo un problema en la muela. Ok, ¿a quién tengo que acudir? ¿A un mecánico? No. ¿A un ingeniero? No. A un dentista, ¿verdad? Hoy les llaman estomatólogos. A una persona que sea la calificada en medicina para tratar los dientes y las muelas, para tratar la boca. Hay un dicho en el mundo que conocemos muchos aquí en México, que dice: zapatero a tus zapatos. Y cuando nosotros entendemos que si yo no me puedo arreglar más, aunque lo supiera, no podría yo arreglar yo mismo la boca. Entonces, el ir con la persona adecuada me da sabiduría, me da entendimiento. ¿Por qué? Porque esa persona tiene el conocimiento, el entendimiento y todos los elementos para poder corregir mi problema si es que lo llegase a tener en la muela. Si mi carro está descompuesto, pues tengo que ir con un mecánico. Si necesito hacer algún trabajo de carpintería, pues acudo al carpintero. Y así sucesivamente a la persona que tiene que ser. Oiga, pues se la va a pasar usted acudiendo con todas las personas. Claro, porque para eso vivimos en sociedad, para apoyarnos y ayudarnos unos a otros, y para que podamos obtener a través del trabajo dinero, que es lo que nos va a permitir tener nuestros satisfactores. Pero saber con quién ir es lo correcto. Si yo tengo un vehículo que me dice, llévenlo a la agencia porque todavía tiene garantía, personas que tienen un vehículo nuevo, seminuevo, pues entonces lo correcto y lo sabio es que lo lleven a la agencia. ¿Por qué? Porque si alguien más le mete mano, pues va a resultar ser que cuando lo quieras llevar otra vez a la agencia te van a decir, ya no tiene garantía su vehículo. ¿Por qué? Porque lo llevó a otro taller. Hay que entender las cosas correctamente, en el orden que lo dice el Señor. Esto es muy, muy, muy importante. Cuarto fruto. Fruto de labios. Dice Proverbios 12, 13 y 14. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Esto es muy importante que lo comprendamos y lo entendamos correctamente, porque mucha gente cree que porque ya es salvo, no tiene que trabajar, no se tiene que esforzar, y Dios tiene la obligación de darle las bendiciones que ellos quieran. Bueno, vamos a puntualizar algunas cosas y dejar precedente. Punto número 1, Dios por amor y por gracia nos otorga la salvación. Punto número 2, no hay una sola parte en la Biblia que diga que Dios está obligado a bendecirnos. Punto número 3, si yo quiero prosperar, la palabra, pongamos en Josué, me dice que tengo que guardar y hacer conforme a todo lo que en la palabra de Dios, en la ley está escrito, porque entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien, por poner un ejemplo. Pero otra cosa, punto número 4, yo no he visto en toda la Biblia que el Señor haya llamado a alguien que estaba de ocioso. A todos los que llamó, a todos los agarró trabajando, a todos, sin excepción. Mi pregunta es: ¿por qué tomaría un ocioso para estar trabajando en su obra hoy? Si Dios es inmutable, si Dios no cambia, si Dios es un Dios de poder, es un Dios de autoridad y es un Dios que hace las cosas de acuerdo a su palabra. No, pero así. Entonces, si la Biblia me dice que el hombre será saciado del fruto de su boca,
entonces yo entiendo que lo que sale del fruto de mi boca proviene del corazón, como vimos hace rato. Entonces mi corazón tiene que estar lleno o ser llenado de bendición, de amor y de poder de Dios, para que lo que yo hable sea bendición, para lo que yo hable tenga firmeza, como dice el libro de Job, que dice: asimismo determinarás una cosa y te será firme, y sobre tu camino resplandecerá luz. Te quiero dar la cita bíblica correcta para que no haya error. Job 22:28 dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme, sobre tus caminos resplandecerá luz. A mí me ha tocado oír gente que habla de sus enfermedades, de sus necesidades como si fueran permanentes, de sus dolencias como si fueran permanentes, de su mala, no sé cómo llamarlo, su mal tipo de vida como si fuera permanente, y entonces obviamente él es permanente porque vive declarándolo, vive hablándolo, vive profetizándolo. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a hablar correctamente en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual las palabras tienen trascendencia. Ahí no hay inocencia, ahí no hay de que no sabía. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la palabra de Dios no te exime de la aplicación de la misma. Es igual que la ley humana. Si una persona no conoce el Código Penal y no sabe lo que es robar, pues eso no lo exime de que se le aplique la ley penal por el robo. La Biblia, pues es la palabra de Dios, nos guste o no nos guste, lo crean o no lo crean, y es aplicable en todos sus aspectos. Por eso es tan importante que nosotros de verdad la conozcamos, sin importar el credo que tenga la gente. Y esto lo digo abiertamente porque mucha gente dice: bueno, pues como yo no soy cristiano, yo no soy hijo de Dios, a mí no me aplica. Por supuesto que te aplica, por supuesto que te aplica, porque es la palabra de Dios, del único Dios, altísimo, poderoso y verdadero, punto. Así es. Isaías 57, 18 y 19 dice: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová de los ejércitos. Produciré fruto de labios. ¿Esto qué quiere decir? Que la fe y la confianza en Dios nos debe llevar a declarar bendición sobre nuestra vida. Si alguien está declarando maldiciones sobre su vida, le van a llegar maldiciones. Si alguien declara bendiciones a su vida, le van a llegar bendiciones. Por eso yo siempre recomiendo que de tu boca salga bendición, porque somos como una computadora, pues las computadoras son una copia de nuestro cerebro. Y si nosotros escribimos algo en la computadora, en el disco duro se queda esa información. Porque a veces, no sé si te ha pasado, que se te borra algo por alguna circunstancia, alguna situación, pero la gente que le sabe le busca y ahí está la información. Igual, el que busca en el corazón del hombre, ahí está la información, sea de bendición o de maldición, y eso tiene sus efectos. Ahora, vamos al quinto fruto, fruto de las manos. Proverbios 31, 30 y 31. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. Esta palabra de Proverbios 31, muchos creen que nada más es aplicable a las mujeres como tal, o sea, me refiero a las damas. Y sí es real que dice elogio a la mujer virtuosa, pero si nosotros vemos la palabra de Dios también a través del aspecto profético, entonces nos vamos a Apocalipsis y entendemos que la mujer es una ciudad, que la mujer es un movimiento, que la mujer es la iglesia. Entonces aquí podríamos leer elogio de la iglesia virtuosa. Y si nos lleva a Proverbios 30, que nos dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová será alabada. Entonces la iglesia que teme a Jehová será alabada por el Señor. Y luego dice: darle del fruto de sus manos. Esto es del fruto de lo que trabajamos, porque las manos es con lo que trabajamos normalmente. Hay gente que hace otro tipo de trabajos
que pueden ser hasta con los pies incluso, ¿verdad? Pero es importante que nosotros entendamos esta situación. Que entendamos esta situación. ¿Y cómo que trabaja con los pies? Imagínense un bailarín de tap, Fred Astaire, ¿de qué vivía? Pues del movimiento de los pies, por eso le pagaban. Pero a final de cuentas, esto va relacionado al trabajo, sea cualquiera. Isaías 3, 10 y 11 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Le será pagado. ¿A qué voy con esto? El justo comerá del fruto del trabajo que realiza, y el impío no va a disfrutar de ello. ¿Por qué? Porque lo está haciendo fuera del orden de Dios. Entonces las cosas tienen que ser como Dios manda, como Dios ordena. Fruto de las obras o fruto de obras. Dice la palabra de Dios: Jeremías 21:14. Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras. Ah, caray. Dice Jehová: y haré encender fuego en un bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Si lo leemos a contrario sensu, yo bendeciré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová de los ejércitos, y no haré encender fuego en su bosque, ni consumirá todo lo que esté alrededor de ustedes. Por eso es tan importante que nosotros entendamos y comprendamos perfectamente que la palabra de Dios la tenemos que desentrañar, desmenuzarla, escudriñarla, para que entendamos correctamente todo. Esto es bien importante que nosotros lo comprendamos, porque el Señor siempre va a buscar bendecirnos. ¿Por qué? Porque Romanos 2:6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a leer el previo para que no haya ninguna problemática. Romanos 2:5, y dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso es tan importante que nosotros hagamos las cosas correctamente delante de Dios. Santiago 2:14 dice lo siguiente. Bueno, ahí me voy a ir hasta el 18. Dice: la fe sin obras es muerta. Esto es importante que lo entendamos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por obras. Si hay fe, hay que obrar, hay que funcionar, hay que operar correctamente, mis amados. Porque si no lo hacemos así, de nada sirve. Nos lo dice el apóstol Santiago. Es importante que nosotros comprendamos esta situación. Vamos al punto número 7. Fruto de arrepentimiento. Mateo 3, 8, 9 y 10. Dice lo siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero el primer verso es el que me llama la atención. Dice: frutos dignos de arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento es que nuestras conductas cambien, se transformen, para que se muestre nuestro arrepentimiento de cuando cometimos algún pecado. Y entonces Dios, en su infinita misericordia, nos perdona, pero tenemos que ir a más. El ejemplo más claro es el rey David. Sí pecó, sí falló, se arrepentía y nunca más.
volvía a cometer la misma conducta. Ese es un fruto digno de arrepentimiento y nosotros tenemos que hacerlo de igual manera. Lo cual quiere decir que nuestras conductas deben ser totalmente distintas a como veníamos funcionando anteriormente cuando no estábamos en Cristo. Vamos al número 8, fruto del vientre. Lucas 1:42 dice lo siguiente: y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto habla de los hijos, pero también esto es de los hijos, habla de los hijos naturales, que son una grande bendición de Dios, pero también hay hijos espirituales. Dice Filemón 1:10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Estos son los hijos que nosotros le vamos a dar al Señor, y realmente nuestros hijos naturales también se los tenemos que dar al Señor, para que nuestra descendencia sea bendita, porque dice: bienaventurado el varón que llenó de hijos su aljaba. Esto nos habla de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y es importante que comprendamos que el tener hijos en el orden de Dios es una grande bendición, una grandísima bendición. Estoy aquí, Salmo 127:5 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, y habla de los hijos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos al 27:4: como saetas en tu mano, así son los hijos, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Esto nos habla de la descendencia natural y espiritual que tenemos que entregarle nosotros a Dios como hijos suyos. Vamos al fruto número 9, fruto para vida eterna. Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe el salario y recoge el fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero, en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en labores. Esto nos habla perfectamente de la obra del Señor, no es otra cosa. Y la obra del Señor se trata de que nosotros hagamos el trabajo al que nos ha llamado, sea cual sea, para el Señor. Y eso nos va a llevar a tener frutos para la vida eterna. Y obviamente hacemos tesoros en el cielo con esto, para poder ir recibiendo todas las buenas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Vamos al fruto número 10, que es algo bien importante, Romanos capítulo 6, verso 21, y es fruto de santidad. Dice: ¿pero qué fruto teníais en aquellas cosas las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí hay algo que es bien importante. Los hijos de Dios tenemos que vivir en santidad, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Dice el apóstol Pedro: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora bien, dice: habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos pagados a precio de sangre, a precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él entregó su sangre para que tú y yo fuéramos salvados de la muerte eterna. Entonces, al haber sido comprados por precio de sangre, y es precio de sangre, nos convertimos en sus siervos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que debemos operar en santificación, en santidad. Y santidad no es traer una aureola en la cabeza y ser perfectos. No, es buscar no pecar, y podemos tropezar en algún momento por nuestra misma condición de seres humanos, de hombres. ¿Sí? No con esto quiero decir es un permiso, una misiva para que pequen y después se arrepientan. No, de ninguna manera. Sino que tenemos que buscar perfectamente el hecho
de que nuestra vida vaya perfeccionándose día con día. No que ya seamos perfectos ni que lo hayamos alcanzado todo, pero día a día vamos hacia la meta perfeccionándonos, buscando no pecar, decir hoy no voy a pecar, que pase el día, hoy no pequé, gloria a Dios, al otro día, hoy no voy a pecar, gloria a Dios, y así voy día a día, momento a momento y no peco. No le fallo al Señor. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a la santidad. ¿Queremos ver a Dios? ¿Queremos estar con Él? Tenemos que seguir la paz con todos y la santidad para poder ver al Señor. Es muy importante vivir en santidad, mis amados. ¿Por qué? Porque las personas que viven en santidad tienen un valor especial para Dios. De verdad, un valor especial para Dios. Les ve justos, les ve como sus hijos, les ve como aquellos que deben ser protegidos. El Señor los ve de una manera muy especial. Vamos al fruto número 11, lo marco así porque yo era basquetbolista, entonces 10, 11. Frutos de justicia. Segunda de Corintios 9:10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué es esto? Cuando nosotros operamos justamente, correctamente, a través de la palabra de Dios, Dios nos bendice y nos multiplica en todo lo que hagamos, porque operamos correcta y justamente. Les voy a platicar una anécdota que viví en alguna ocasión. Fui a una tienda que se llama Bodega Aurrera, aquí mismo en Aguascalientes. Resultó ser que entré y pagué, y lo que estaba yo pagando eran como 170 pesos más o menos, algo así aproximadamente, 100 y piquito de pesos, sobraban como 25, 30 pesos, y entregué un billete de 200 pesos. Entonces la cajera, yo la vi muy apresurada, la vi presionada, agarró y me entregó cambio de un billete de 500 pesos. Y entonces cuando yo veo el cambio le digo: señorita, este cambio está mal. Y me dice: no, señor, yo le di todo bien, yo no le voy a robar. Le dije: señorita, el cambio está mal, aún no lo he visto. Y ella me dice que está haciendo todo bien. Sí, que yo no sé, yo no le di de menos, yo no le quité nada, yo no robo a nadie. Dije: bueno, señor. Y en eso se acerca la supervisora de las cajeras. Y entonces preguntó: ¿qué pasa? Y le digo: ¿usted quién es? Y me dijo: soy la supervisora de cajeras. Y le dije: ¿me permite explicarle? Sí, cómo no. Lo que pasa es que yo estoy comprando esto. Ok, ¿cuál es el problema? Que yo le entregué a la señorita 200 pesos, pero me está dando esto de cambio. Y le dije: señorita, el cambio está mal. Jamás me preguntó la señorita si me había dado de más o de menos. Y entonces yo no me quiero llevar un dinero que no me corresponde. Por justicia no me corresponde. No es mío. Y entonces al oír eso la supervisora y verlo la muchacha, me dijo: a ver, démelo. Pues ahí está, y se lo puse en el lugar donde pasan las cosas, los productos. Le puse el cambio, le puse: ahí está el ticket. Y entonces le digo: creo que esos 300 pesos son suyos. Ah, sí son, gracias. Pues bueno, tomé mi cambio correctamente, me fui y dije: bueno, pues yo le recomendaría que se tranquilizara y que las cosas las hiciera un poquito más en paz de Dios. Resultó ser que pude haber dicho: bueno, yo la quise apoyar, la quise ayudar. Me contestó mal, me llevó el dinero, porque ella me lo entregó y yo no se lo robé. Pero yo sé perfectamente que al final del día ella iba a tener ese faltante. Y si eso pasó con 2 o 3 personas, pues iba a tener mucho dinero que le iba a faltar. La pregunta es: ¿eso es justo a los ojos de Dios? No, claro que no. Pero ella me lo dio, sí, pero no es justo, porque no es tuyo. Entonces yo me llevé mi cambio de mis 200 pesos, porque me llevé un producto de 170 pesos, pongamos, no me acuerdo. Pero actué justamente, actué con justicia. Porque el concepto de justicia es dar a cada quien lo que le corresponde por derecho. Y eso por derecho a mí no me correspondía. De quién sabe quién era, pues era la de la caja, ¿no? Porque creo que ni de ella tampoco es. Ya no lo creo, no es de ella, es dinero de la tienda.
pero actuamos con justicia, operamos en justicia, y entonces viene el aumento de los frutos de nuestra justicia. El Señor aumenta por operar y funcionar justamente. Filipenses 1:9 al 11 dice lo siguiente: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Cuando nosotros actuamos justamente, alabamos a nuestro Dios. Y el fruto de justicia se siembra en paz. Esto es bien importante. Yo no puedo decir que voy a hacer justicia estando en una rencilla, en una pelea, en un problema. Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Estoy en el verso 18 de Santiago 3, lo repito. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que para operar en la estricta justicia de Dios, mi corazón tiene que estar verdaderamente en la paz de nuestro Dios. Así es. Último, fruto de amor o fruto de amor. Lo que empezamos a ver al principio. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo no encuentro en la Biblia otra acción de más amor que esta. No la encuentro. Y por ese amor, por la salvación que Dios nos ha dado, es por la que debemos buscar trabajar en la obra de Dios, funcionando y operando como Dios manda, para que las cosas se hagan y salgan como Dios quiere que salgan. Estos son los 12 frutos, los voy a enumerar rápidamente, nada más por nombre, y con esto terminamos el estudio de hoy. El número 1, fruto de labores. Número 2, frutos en tiempo. Número 3, frutos de sabiduría. Número 4, frutos de labios. Número 5, fruto de las manos. Número 6, fruto de obras. Número 7, frutos de arrepentimiento. Número 8, frutos del vientre. Número 9, fruto para la vida eterna. Número 10, fruto de santidad. Número 11, frutos de justicia. Y número 12, el fruto del amor. Vamos a orar, mis hermanos. Papito lindo de la gloria, te doy tantas gracias, Señor, por este tiempo, por estos momentos. Rogándote, Señor, que tu misericordia, tu gracia, tu amor y tu favor sean en nosotros, cuidándonos, guardándonos, Señor, y llevándonos a más cada día. Sé tú, precioso Rey, haciendo obras perfectas en cada uno de nosotros, en todos aquellos que nos están escuchando, Señor, a través de la red de internet. Bendice sus hogares y llévanos, Señor, a entender cómo tenemos que operar en estos frutos para que todo sea de acuerdo a tu preciosa y hermosa voluntad y no haya nada, Señor, que impida que tu mano de amor, favor y poder nos abrace, nos cuide, nos guarde y nos llene. Te rogamos, hermoso mío, que te magnifiques de una manera extraordinaria, poderosa y sobrenatural, que nos des, Padre Santo, un sueño reparador, que nos ayudes a comprender esta palabra, Señor, que tú nos has enseñado, y que todo lo que has determinado sea hecho y cumplido de una manera sobrenatural. Te ruego y te clamo, Señor, por todas aquellas personas que están en estos tiempos, Señor, teniendo los detalles de los embates de este tiempo malo, Señor, natural, que se llama Jana, pidiéndote, Señor, que tú guardes sus hogares, guardes sus bienes, guardes todo. También te ruego, Señor, para que
tú aceleres, Señor, el desarrollo de la vacuna y la comercialización de la misma, para que podamos regresar, Señor, a estar en el tiempo que estuvimos antes, para hacer el trabajo al que nos has llamado de una manera más fuerte, poderosa y grande. Te damos gracias porque eres bueno todo el tiempo, porque tu misericordia es para siempre y porque sabemos, mi Dios, que tú estás al cuidado y al pendiente de nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos porque eres bueno todo el tiempo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pasen muy buena noche, Dios les bendice, yo también los bendigo, les mando un fuerte abrazo, que tengan una muy bendecida semana. Dios los guarda.